cuando el sujeto del sombrero amarillo sale y ve todo lo horripilante. Toda la mitad de la ciudad estaba completamente destruida y también había unas grandes cantidades de personas muertas porque fueron aplastadas por el escombro y otros estaban despedazados. El sujeto del sombrero amarillo ahora estaba más confundido porque no entendía qué era lo que estaba pasando. Hasta que llega el mismo oficial y le dice al sujeto del sombrero amarillo de que otra vez volvió a aparecer esa criatura que la gente lo llaman el mono lobo. El sujeto del sombrero amarillo no entendía qué era lo que sucedía. Cuando el policía le enseña la foto al sujeto del sombrero amarillo, cuando el sujeto del sombrero amarillo ve la foto y lo ve horripilante, las personas decían la verdad. Era un mono lobo que él fue quien había destruido parte de la mitad de la ciudad. El sujeto del sombrero amarillo no entendía por qué esa criatura estaba matando y destruyendo todo a su paso. El oficial le dice al sujeto del sombrero amarillo que tampoco no tiene ni idea de por qué esta criatura está haciendo esto. Así que entonces el sujeto del sombrero amarillo le agradece al oficial por darle más información y respuestas. Así que el sujeto del sombrero amarillo se va al cuarto, o sea, hacia el departamento y despierta a Jorge y le empieza a contarle que otra vez volvió a aparecer esa criatura. Jorge se sorprende, pero Jorge en realidad no recuerda de que él se había transformado en un mono lobo. Él fue quien destruyó la ciudad y al parecer Jorge no recuerda nada de lo sucedido. Así que entonces el sujeto del sombrero amarillo le dice a Jorge que tendrían que ir hacia el laboratorio de la fábrica de laboratorio donde está la doctora. Tal vez podía darle información qué es esta criatura. Así que entonces Jorge acepta. Jorge, el sujeto amarillo, se suben al auto y se van hacia la fábrica del laboratorio donde está la doctora y el museo. Luego, después de unos segundos, cuando el sujeto amarillo y Jorge se detienen, se bajan del auto y rápidamente se meten a la fábrica del laboratorio del museo. Y ahí es donde la doctora les pregunta a Jorge y al sujeto del sombrero amarillo qué hacían aquí. Hasta que el sujeto del sombrero amarillo le empieza a decirle a la doctora de que los oficiales tomaron una foto de una extraña criatura que la gente lo llaman el mono lobo. Y cuando el sujeto del sombrero amarillo le da la foto a la doctora, ella se sorprende al ver esta criatura. Y ella le dice al sujeto del sombrero amarillo y a Jorge de que conoce esta criatura, según dicen los mitos chinos o japoneses, hasta que la doctora les dice a Jorge y al sujeto amarillo que vengan a una sala secreta. Ellos dos aceptan y van con la doctora a ir a esa sala secreta. Cuando estos llegan, la doctora abre la puerta de la sala secreta y ellos se quedan sorprendidos al ver todos los artículos antiguos sobre de los monos lobos. Y hasta que la doctora saca el pergamino y la doctora le dice al sujeto del sombrero amarillo y a Jorge que este pergamino tiene la respuesta. Así que el sujeto del sombrero amarillo y Jorge escuchan atentamente lo que la doctora va a leer. La doctora empezó a leer el pergamino que decía: en antiguo, hace mucho tiempo, en China y en Japón, muchas personas adoraban a los dioses, pero le pedían que uno de ellos se convirtiera en un mono lobo, que en realidad es como una maldición. Si un animal o una persona tenga una conexión si las personas y los animales tienen una conexión con los monos lobos, cuando llega la noche y la luna llena está ahí. La doctora continuó leyendo. Luego después, si una persona o un animal tiene una conexión con los monos lobos, si una persona o animal mire directamente hacia la luna llena, estos podían convertirse en un mono lobo solo durante toda la noche. Si la luna se oculta, el animal o un ser humano vuelve a su normalidad.
Pero si la luna es tapada por las nubes, el animal y el humano transformados en mono lobo, estos volverían a sus formas normales, pero lastimosamente cuando ellos se transforman en un mono lobo, estos no recuerdan de lo que hicieron realmente, ya que la bestia controla a la víctima que se transforma en mono lobo cuando mira directamente hacia la luna llena. Cuando la doctora terminó de leer ese pergamino antiguo que escribieron los antiguos humanos, el sujeto del sombrero amarillo y Jorge se sorprenden al escuchar la antigua historia de China y japonés, que se ha sorprendido que los humanos adoraban a los dioses, pero también le pedían que se transformaran en monos lobo, pero en realidad era como una maldición, ya que la bestia podía controlar a la víctima y olvidarse de lo que hicieron. Y hasta que el sujeto del sombrero amarillo le empieza a contarle a la doctora de que ese mono lobo volvió a atacar a la ciudad y mató a unas pocas personas. Entonces la doctora le pregunta al sujeto amarillo que si en realidad Jorge tiene una conexión con el mono lobo. El sujeto del sombrero amarillo le dice a la doctora que realmente no. Jorge solo es un mono. Él jamás se transformaría en esa bestia. Solo es una leyenda de China o de Japón o japonés. No creo que sea real. No creo que... O quizá otra persona se habrá transformado en un mono lobo y habrá destruido la ciudad. Pero la doctora le dice que no está de acuerdo, pero no sabe quién es la persona o animal que se transforma en el mono lobo. Así que entonces el sujeto del sombrero amarillo le agradece a la doctora por contar y dar información sobre la historia, sobre la leyenda mitológica de China, Japón, de las bestias de mono lobo que se transforman en las personas o animales. Así que la doctora le dice que no fue por nada. Así que el sujeto del sombrero amarillo y Jorge se van directamente al apartamento y tratar de olvidar lo que pasó con la ciudad. Pero el sujeto del sombrero amarillo no dejaba de pensar que si realmente Jorge tendrá una conexión con los monos lobos, tal vez se habrá transformado, pero el sujeto del sombrero amarillo no estaba completamente seguro, que muy pronto lo descubriría tarde o temprano. Luego después, cuando el sujeto del sombrero amarillo y Jorge ya estaban en el apartamento, así que entonces el sujeto del sombrero amarillo decidió fingir que estaba dormido para ver si realmente Jorge se transforma en un mono lobo. Así que entonces lo que hizo el sujeto del sombrero amarillo es tomar como unas 50 tazas de agua para así mantenerse despierto toda la noche. A la noche siguiente, la cámara enfocaba que se hizo de noche y apareció un cartel que decía 12:30 de la noche. La cámara se enfocaba hacia el apartamento y se enfocaba hacia el sujeto del sombrero amarillo. Al parecer, él estaba despierto y al parecer estaba viendo el periódico, viendo cómo la ciudad y algunas personas habían muerto de la destrucción de ese mono lobo. Hasta que de repente el sujeto del sombrero amarillo escucha que alguien se levantó. Entonces cuando el sujeto del sombrero amarillo va a ver lo que sucede. Así que entonces cuando el sujeto del sombrero amarillo va a ver lo que pasa y ve de que su amigo Jorge el mono no estaba en su habitación. Así que el sujeto del sombrero amarillo, muy preocupado, decidió salir del apartamento para buscar a Jorge. Luego, después de unos segundos, cuando el sujeto del sombrero amarillo sale, y ahí estaba Jorge parado mirando hacia arriba. Entonces el sujeto del sombrero amarillo se le acerca y le pregunta a Jorge qué estaba mirando. Y Jorge no respondió nada. Y en eso el sujeto del sombrero amarillo ve la luna llena. Pero cuando el sujeto del sombrero amarillo mira directamente hacia los ojos de Jorge, y al parecer estos no tenían pupilas negras, sino que pupilas rojas. Cuando
el sujeto del sombrero amarillo se asusta y retrocede. El sujeto amarillo observa a Jorge. En ese momento, el sujeto del sombrero amarillo vio como Jorge se empezó a transformarse en un mono gigante, o sea, en un mono lobo. El sujeto del sombrero amarillo se asusta al ver lo que vio. No lo podía creer lo que estaba viendo el sujeto del sombrero amarillo.